Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación. Perfecto, muy bien. Hola, bueno, pues hola a todas y todos. Bienvenidos a la octava sesión del Seminario Interinstitucional de Comunicación en su quinto ciclo, séptima, perdón. En esta ocasión nos acompañan dos compañeros de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, María Edita Solís Hernández y Óscar Alejandro Reséndiz Delgado, con la ponencia Economía Política de la Comunicación, los retos que planteó la pandemia por COVID-19. Rápidamente, María Edita Solís Hernández es socióloga con maestría en Ciencias de la Educación y doctorado en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Está adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa universidad y, bueno, su tiempo laboral lo distribuye entre clases en el área básica de Ciencias Sociales, en la especialidad en Familias y Prevención de Violencia y en la maestría de Enseñanza de Literatura en la Facultad de Lenguas y Letras. Participa en comisiones, tutorías, acompañamiento de textos de recepción, eventos culturales y, bueno, viene recién desempacada de una estancia en Italia en una sesión de trabajo pesado por lo que comentábamos. Y por otro lado, Óscar Alejandro es estudiante de comunicación del octavo semestre, también en la Universidad Autónoma de Querétaro, y sus líneas de interés y de investigación son la literatura, la economía y la política. Entonces, bueno, ya saben la dinámica, ¿no? Exponen su tema. En este caso nos tocará al doctor Ismael Colini y a mí hacerles comentarios y después dar pauta a las preguntas y textos y comentarios de su texto tan interesante. Adelante, Edita y Óscar. Muchas gracias por este espacio. Es lo que vamos a presentar aquí, realmente está preparado para este espacio, no es algo que hayamos estado haciendo antes. Y bueno, la propuesta es que nos lleve a la reflexión en el campo de la investigación en comunicación, aunque lo que también aquí señalamos, claro que es notable que aplica a otras áreas, ¿no? Las áreas de la investigación en las ciencias sociales, en las humanidades, las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la enseñanza, la literatura, todo lo que implica la investigación del trabajo de un científico social y en humanidades. Entonces voy a cederle la palabra a Óscar, mi compañero, mi tutorado, de quien estoy muy a gusto de haber trabajado con él y quien está próximo a egresar de la licenciatura apenas, ¿no? En comunicación. Adelante, Óscar, si quieres comenzar. Sí, gracias, doctora, y gracias a todos y a todas los que están aquí para escucharnos. Bueno, nosotros vamos a exponer el texto íntegro, o sea, lo vamos a leer aquí. Más que nada, tomamos esta decisión porque nos parece que vale la pena que se reproduzca de forma completa el texto por los matices que contiene. Entonces, voy a empezar a pasar a la lectura. Son 11 paginitas, entonces creo que va a ser rápido, o eso espero al menos. El texto, como ya mencionaban, se titula Economía Política de la Comunicación, nuevos retos frente a la pandemia. Entonces paso a la lectura. Nuestros días se caracterizan por el acceso casi instantáneo a la información a través del vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales de las comunicaciones. Es visible también el entrecruzamiento de más fuentes que participan en el proceso de producción, distribución y consumo de contenidos varios. Los espacios antes independientes entre sí, como la radio, la TV, el cine, el teatro, el concierto, hoy se encuentran también en producciones caseras, escolares y semiprofesionales que se publican abiertamente, entre otras cosas. A la par se dan cambios en la sociedad humana y los individuos que la componen, concretamente en los espacios de socialización, es decir, de construcción de los individuos. Los resultados muestran el achicamiento de las brechas generacionales, la trastocación de valores y expectativas de vida en relación directa a la exposición a nuevos agentes de socialización, en este caso, los medios de comunicación masiva.
En este sentido, su producción, los contenidos, la distribución y el sesgo afectan directamente a las llamadas audiencias masivas, ya que los contenidos nunca han sido ni serán neutros. Una revisión desde la economía política de la comunicación se hace necesaria si aceptamos que dichos medios de comunicación masiva son una industria en manos de unos cuantos intereses privados, más aún cuando la propiedad de los mismos medios va más allá de cualquier frontera nacional. Desde esta perspectiva, se debe considerar también que así como los contenidos de información son severamente controlados, la formación en estudios de comunicación suele ser afectada en el mismo aspecto. Si la industrialización del ocio se dio el tiempo de descanso por el de consumo de productos mediáticos de baja calidad y pobre contenido, que además son ampliamente difundidos y monetarizados, la pregunta directa va a las escuelas y facultades de estudios de comunicación. ¿Cuál es su relación con estos factores? ¿Son parte o son excepción? En este terreno la sutileza es necesaria, pues responder va más allá de las posibilidades de este texto e incluso de la intención del seminario. Nos lleva a la revisión de los principales retos y logros al abordar por las escuelas de comunicación, los institutos y los medios de comunicación grandes fenómenos sociales como las guerras, los desastres naturales, las campañas políticas, campañas de publicitarias, o bien específicamente el impasse social que se vive frente al COVID-19. Doctora, está silenciada. Pues como ya es sabido, la economía política de la comunicación, hay economía política de todo, ¿no? Pero la de la comunicación, de manera general, se ocupa de estudiar y analizar las diferentes formas en que las prácticas comunicacionales, los medios de comunicación masiva, las industrias culturales, se relacionan con factores sociopolíticos como la desigualdad, la discriminación y también la construcción social y sus representaciones de la realidad. En otras palabras, citamos, se trata de establecer la relación entre los medios, los sistemas de comunicación, la estructura social y los gobiernos y cómo se influyen mutuamente, señala Del Valle Rojas et al. Este ha sido el campo de estudio en apariencia durante las últimas décadas. Pero la sociedad ha cambiado a raíz de la pandemia especialmente, que lleva cerca ya de 2 años, parece que se va a quedar, y con ello deben cambiar los enfoques, yo propondría que fueran menos tolerantes, con los que se estudia la comunicación y otros planes de estudio, otras disciplinas, en el sentido antes mencionado, pues así lo exigen los nuevos contextos alrededor del mundo, no solo que lo exijan, así deberían de ser, ¿no? El objeto de estudio de la economía política de la comunicación se centra entonces en las relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder que constituyen la producción, la distribución y el consumo de los bienes simbólicos y por tanto de sus contenidos ideológicos. Ahora bien, esta forma de abordar los fenómenos comunicativos proviene de otro campo de estudio más amplio, que más o menos todos los de ciencias sociales tenemos idea, ¿no? La economía política. Teniendo en cuenta lo antes dicho y para poder discutir los nuevos retos que plantea este impasse social frente a la pandemia para las ciencias de la comunicación, se hace inevitable entonces reconstruir su relación desde la economía política con los quehaceres y con los productos cotidianos. Brevemente mencionamos pues, que este nacimiento de la economía política como disciplina se encuentra en la Inglaterra del siglo XVIII, justo en el medio de los procesos de la Revolución Industrial y la Revolución Social, la Revolución Francesa, es decir, en medio de la aparición del sistema económico capitalista y el Estado liberal. De estos dos hechos se deriva entonces la aparición de su primer gran propuesta teórica, conocida generalmente también como la escuela clásica, que tiene sus representantes más importantes en Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo. Algunos años más tarde, pocos años más tarde, Marx, con su crítica al modelo liberal, lleva hasta sus últimas consecuencias las propuestas teóricas de los economistas clásicos y pone fin a este periodo de la economía política. No vamos a hablar de economía, perdón, no es tanto que los lleve hasta sus consecuencias, sino que es un momento de análisis de lo que los otros estaban proponiendo. Con la teoría marxista aparece lo que se conoce como la perspectiva teórica
o teoría crítica de la economía política, que deviene justamente de su actitud frente a la propuesta de los economistas clásicos. No obstante, bajo este nombre se aglutinarán todos aquellos trabajos que buscan cuestionar el paradigma dominante de las democracias liberales de Occidente y junto con ellas al modelo económico capitalista. En cuanto a la economía política, pues se ha constituido varias perspectivas derivadas de las visiones generales antes mencionadas, especialmente desde el materialismo histórico y la teoría crítica. Actualmente existen varias formas de acercarse al fenómeno de la comunicación desde esta mirada. Sin embargo, existen algunos puntos de interés comunes que se han mantenido a lo largo de los años. Algunos temas de investigación en los que se puede observar la tendencia general de esta mirada y sus perspectivas principales son el proceso productivo cultural, la visión sociopolítica global, la información desde un punto de vista económico y con una metodología de la teoría económica, el énfasis en los grupos de poder político y económico, entre otros. Es decir, una mirada donde pone en contexto el todo con la parte y la parte con el todo. Ahora bien, como se puede deducir de lo hasta ahora dicho, estos enfoques y objetos no son estáticos. La tecnología avanza, las relaciones sociales se modifican con y gracias a la misma tecnología, dando como resultado nuevas prácticas comunicativas, formas de consumo y también de conflicto. La investigación también se ha modificado y diversificado en varias direcciones, pasando de los estudios funcionalistas de los medios de comunicación a los análisis de la cultura digital, sin que uno excluya lo otro necesariamente, ¿verdad? La pandemia global, del mismo modo, ha cambiado tanto las prácticas comunicacionales como la investigación social, creando una avalancha de fenómenos que a lo largo de 2 años difícilmente han sido estudiados de forma rigurosa. No solo porque la realidad se ha convertido en un espacio difícil de abarcar, sino que las mismas prácticas académicas forman parte de este entramado trastocado por el virus del COVID, en un marco ya de por sí dislocado a causa de las tendencias económicas de la comunicación, la ausencia de núcleos epistemológicos rigurosos, que es un tema que también presentamos ya en otro espacio aquí mismo, y la tendencia cada vez más evidente a la búsqueda de la validez de lo que se está estudiando, de lo que se produce, ¿no? Se preocupan por la construcción cognitiva o el valor de descubrimiento para decir algo verdaderamente diferente. Adelante, Oscar, si quieres continuar. Sí. Es en este último punto donde nosotros cruzamos el concepto del impasse. La concepción popular del término se refiere a una situación que no progresa o a la que no se le encuentra solución. En este sentido amplio, el impasse en el contexto de la pandemia se refiere tanto al hecho de que no parece tener un final claro, ya cada vez aparece un nuevo brote o una nueva ola de contagios, o a que sus efectos parecen ser permanentes en el plano social, como el uso de mascarillas o las medidas restrictivas. La segunda concepción es la que tiene mayor relevancia para nuestro enfoque, pues es en el plano social donde se manifiestan las problemáticas que nos son pertinentes: la desigualdad, la injusticia social, la corrupción, el poder, la identidad, la comunicación, etc. Sin embargo, el fenómeno del impasse, al igual que la aparición del coronavirus, no se da en un vacío. Su desarrollo está enmarcado por un contexto más grande, en este caso el de una sociedad que busca un futuro sin recordar, sin capitalizar ni estudiar su pasado. Es decir, una sociedad crónicamente amnésica y fuertemente presentista. Para ello, solo nos basta con revisar los planes y los programas de estudio en educación superior, como cada vez se van dando menos espacios para las materias que tienen que ver con la historia o con el estudio de teorías sobre la historia. Después de que Lyotard abriera una nueva línea de investigación con su trabajo de La condición posmoderna, publicado en el 79, al análisis de la caída de los grandes relatos, la pérdida de confianza en las narrativas únicas y totalizantes, el surgimiento de la mirada subjetiva, la construcción de un presente histórico, muchos otros profundizaron en sus caminos señalados para comprender el mundo contemporáneo. Uno de estos autores fue el crítico literario Fredric Jameson,
que en su libro El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, publicado 10 años más tarde, en el cual reflexiona sobre la condición social posmoderna y su relación con la historia y la producción cultural. Uno de los primeros apuntes de Jameson fue señalar, no con falta de ironía, el carácter nostálgico de la producción cultural posmoderna. Así, para Jameson, la nostalgia sería un síntoma palpable de un historicismo omnipresente, omnívoro, y casi livinidal. Este historicismo que se contrapone a la historia real, la cual se ve reducida a una serie de referencias estéticas en el capitalismo avanzado. Así, la cultura del presente sobrevive gracias a la recuperación constante de estilos, formas y referentes del pasado, arrancándolos de su contexto original y reproduciéndolos como elementos vacíos, desarticulados, y en tanto así, carentes de su sentido originario. Es de esta forma que las propuestas contemporáneas abrevan parcialmente de la pretendida fuente del pasado para construir una antigüedad referencial, antigüedad que añora los viejos tiempos en los que el mundo, al parecer, no estaba condenado, o no tanto como ahora, pero en cuyo proceso nostálgico, citamos a Jameson de nuevo, somos cada vez menos capaces de modelar representaciones de nuestra propia experiencia presente. En el caso de la academia, con sus procesos de escolarización y profesionalización de trabajadores de la comunicación, resulta relevante el análisis de Jameson, pues no solo en el plano estético se apela a un pasado idealizado, se puede percibir un fenómeno similar en las formas en que se aborda el estudio de la comunicación, no solo carente de sólidas referencias del pasado, sino, como ya mencionaba antes, la falta de formación en historia mundial, nacional o incluso local, en teorías de la historia, o una ausencia general en la formación de teoría de conocimiento y de su producción, o incluso en algunos casos, ausencia de teoría social misma. El hecho es que el estudiar, abordar los efectos de la pandemia en las prácticas comunicativas demanda un enfoque renovado, crítico y autocrítico. Más allá de ser el eco de las voces y tendencias institucionales e ideológicas, cosa que nos resulta obvia en la mayoría de los intentos por analizar el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Solo hay que mirar los modos, los procesos y las perspectivas con las que se acerca la comunidad académica de los estudios de la comunicación al presente. No hay un cambio de fondo, no hay un acercamiento histórico a las problemáticas contemporáneas, no hay marcos estructurales en sus abordajes. Los pretendidos enfoques teóricos son también ahistóricos y se concentran los esfuerzos en exponer los efectos de la pandemia como si se tratase de un fenómeno aislado del resto de otros países y de nuestra propia historia, aislado de otras miradas posibles, interpelado como si los enfoques y corpus conceptuales fueran neutros. Así, si Jameson expuso la naturaleza nostálgica de la producción cultural del capitalismo avanzado, Mark Fisher dio cuenta de la carencia de futuro en el mismo campo. El autor, en su libro Realismo Capitalista, publicado en el 2009, usa la idea de que da nombre a su libro para demostrar cómo es que la sociedad contemporánea se ha quedado sin imaginación para pensar un futuro diferente al presente. Según el autor de Realismo Capitalista, este se define como la idea muy difundida de que el capitalismo no solo es el único sistema económico viable, sino que es imposible incluso imaginar una alternativa. Para el autor, la muerte de los grandes relatos utópicos y la pérdida de un pasado idílico, que en realidad jamás existió, es el origen de este sentimiento generalizado. Según Fisher, la fuerza verdadera del realismo capitalista no está en su capacidad para destruir otros proyectos de organización alternativa, sino justamente en su capacidad para absorberlos dentro de sí. En este sentido, vale la pena remarcar el hecho de que las carreras y posgrados de comunicación muchas veces se limitan a enseñar conocimientos técnicos orientados a la inserción laboral, sin bases teóricas ni pensamiento crítico. Así se vuelve a plantear la pregunta: ¿cuál es el lugar de la academia en todo esto? ¿Se ha convertido en otro dispositivo del realismo capitalista para integrar en su estructura toda crítica posible? ¿O se mantiene como un agente frente a sus prácticas y ambiciones? No existe una respuesta clara, obviamente, a este cuestionamiento, pues cada espacio académico es diferente en más de un sentido. Sin embargo, el problema de estudio de la pandemia ha presentado algunas pistas sobre el rol de las universidades en el contexto contemporáneo. La falta de perspectiva crítica, histórica y sistémica en las facultades, escuelas e institutos de comunicación no hacen más que demostrar el lento proceso por el cual la universidad se convierte en una herramienta del realismo capitalista conceptualizado por Fisher. La pandemia se estudia en función del presente, no en relación con un contexto sociopolítico y su carácter sistémico, menos aún en un plano económico. El resultado es una producción
presentista, sin capacidad para articular un discurso alternativo, con nuevos criterios teóricos e históricos de análisis. Ni siquiera continuar, doctora. Sí. Van a decir que aquí sonamos un poco a nuestro presidente del PG con esta observación que le hace a la UNAM. Pero es coincidencia. No, es coincidencia. Sí. Quiere decir que estamos de acuerdo y tiene que ver con otra discusión que es el papel de la universidad frente al Estado, que ya había dado por lo menos Guillermo de Humboldt cuando refunda la Universidad de Berlín en 1810. Con él nace la autonomía y el papel de las universidades ante el Estado. Pero ese no es nuestro tema, así que vamos a seguir. Con el fin de comentar las líneas de investigación en el plano de la producción real acerca de hasta ahora expuesto y con la intención de ejemplificar algunas de las observaciones aquí presentadas o que dan origen a nuestros pensamientos, se exploraron de forma general algunos de los materiales ofrecidos por la Universidad Autónoma de Querétaro en la maestría en comunicación y estudios digitales y la licenciatura también del área de comunicación. Nada más porque es el tema que aquí nos trae, pero insistimos en que esto puede abarcarse a muchas otras áreas. La categoría distintiva que se utilizó para registrar y clasificar la producción fue su tema principal y la pregunta que guió la pesquisa fue: ¿el trabajo trata algún tema relacionado con la pandemia? A partir de este rasgo se encontraron, según el repositorio físico y digital que nos ofreció la universidad, 37 trabajos recepcionales e investigaciones publicadas entre el 2020 y el 2021, o sea, en el año, de las cuales solo 2 publicaciones, y fueron publicaciones digitales, cumplían con el requisito académico. Así, desde el espacio de la investigación, la pandemia y sus efectos, se asoman como tema para la comunicación 2 trabajos en proceso, que son tesis en la maestría, pero a las cuales no se tuvo acceso. Con solo estos datos en mente, surgen dudas acerca de la capacidad de respuesta por parte de la academia, específicamente la de comunicación, ya que sí hubo otros trabajos, otros reportes, sin salir el capítulo del libro del cuerpo académico en el que participa la doctora Miriam, la doctora Oliva y su servidora, y que también ya hemos presentado en este mismo espacio sobre la pandemia, pero no fue un trabajo enfocado como estudios de la comunicación, ¿no? Es decir, a pesar de llevar 2 años en una pandemia global, la producción sigue tratando temas ajenos a lo que sucede en la realidad inmediata y generalizada. La tendencia es ser ahistórico y también falsamente presentista. O sea, cuando yo hablo de presentismo es una ironía, ¿no? Los productos de investigaciones relacionadas con el impasse social ya definido y la pandemia producida desde el campo de la comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro están en el trabajo de González Pureco y Rivera Magos por un lado y Janet Jubera Ábalos por otro. Los 2 trabajos se centran en analizar el uso de lo digital en el contexto de la pandemia. En este sentido, el trabajo de González y Rivera, llamado Virus y Viralidad, los memes durante la pandemia COVID-19, un texto publicado en el 2020, en la revista cultural digital Viralis, se sitúa en el contexto del confinamiento social y el aumento de la exposición digital derivada de lo anterior, del mismo confinamiento. Los autores tratan de analizar los memes de Internet como una práctica social y como un artefacto cultural de expresión que revela las formas de representar el mundo. Según los autores, el meme se aborda en su función comunicativa con los hechos sociales y otros discursos sociopolíticos como lo son la pandemia y el confinamiento. El trabajo intenta relacionar la dimensión sistémica de la pandemia con sus efectos particulares en la subjetividad de los sujetos y señalan, citamos, que si bien son altamente subjetivos, al contener emociones y sentimientos, logran articular un discurso y un sentir colectivo en torno a la pandemia. Cerramos comillas.
No obstante, a pesar de que se logra dar cuenta de esta relación, el análisis es incapaz de ampliar la crítica al contexto más allá de su situación particular en la pandemia. Es decir, se estudia el fenómeno con la pandemia como único contexto sociohistórico, aislando tanto el virus y los efectos como los memes estudiados de la totalidad estructural e histórica dentro de la que se desenvuelven. Más aún, no señalan la función política y el efecto económico de los memes en el mismo espacio digital, que cumplen como catalizadores del estrés y también pararrayos de toda posibilidad de organización social o reflexión formal. Es decir, los memes también inhiben estas otras actividades. El ejercicio intenta una neutralidad imposible que deja ver la dificultad de manejar una teoría del conocimiento sobre el objeto de estudio de una teoría del objeto mismo. Es un problema epistemológico, ¿no? Así, el trabajo pierde fuerza crítica al solo describir con amplitud. Son 7 páginas las que le dedica a los varios enfoques sobre el meme, sin articular ninguna discusión epistemológica entre estos enfoques y autores, y se centra en estudiar una manifestación particular de un fenómeno complejo, dando como resultado conclusiones que, si bien son detalladas en obviedades, se quedan cortas en su expresión, en cuanto a su expresión ciudadana, su expresión psicosocial, política, económica, o también con espíritu comparativo con la función que cumplía anteriormente, por ejemplo, la caricatura. En otras palabras, señalan y exponen aquello que es superficial, proceso que deja en segundo plano otras lecturas de mayor profundidad analítica. El trabajo concluye con una declaración tautológica. El meme se erige en este contexto como una expresión catártica que intenta procesar los rigores impuestos por las nuevas condiciones de vida y la añoranza por un estilo de vida interrumpido por la pandemia. Citamos, cerramos la cita. El texto de Jubera Ábalos aborda los usos del meme como manifestaciones de agresión contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Al igual que la investigación anterior, esta se sitúa en el contexto de los efectos de la pandemia sobre las prácticas cotidianas de las personas. Sin embargo, la autora aborda algunos aspectos del emprendimiento digital y la relación con la perspectiva de género. El trabajo, titulado Las nenis existen porque resisten, publicado en este año, fue publicado como un artículo en el periódico El Universal de Querétaro, bajo la sección dedicada a la maestría en comunicación. Se asume el meme ahí como un recurso para comunicarse e identificar situaciones cotidianas, es decir, como una herramienta capaz de combatir o reforzar una idea sobre el mundo, dice Jubera. En este sentido, la autora comenta las formas en que se usan los memes para hacer burla de las mujeres que, debido a la precarización laboral y la crisis económica derivadas de la pandemia, hacen uso de las redes como espacios de compra y venta. Dice, abrimos cita, detrás de los memes de las nenis están las actitudes machistas y misóginas y clasistas de la propia sociedad ante la resistencia de mujeres que buscan tener su propia independencia económica. Cerramos comillas. Sin embargo, el hecho solo fue un evento pasajero y no es concluyente el enfoque. El trabajo, al igual que el fenómeno que estudia, no va más allá de la ola causada por la viralidad de los memes. Un análisis más profundo, tanto en perspectiva de género como desde el enfoque que proponemos de la economía política, permite relacionar lo concreto con la totalidad, lo único con lo trascendente. Es ahí donde el trabajo de Jubera decae y termina señalando lo obvio, que hay un sistema de opresión basado en el género y que los memes forman parte de él, sin explorar otros aspectos posibles, como la posibilidad paradójica de que esa misma viralidad visibiliza, nos llama a atender, incluso da publicidad a las mismas vendedoras, a la reacción redescubierta de la actividad económica informal de algunas mujeres, como muchos otros que están en la economía formal. Y en esto pensamos en que en esto de la economía de las nenis,
pues ya estaba desde antes en la venta por catálogo, siempre ha existido la venta de zapatos, la venta de Avon, la venta de Yves Rocher, etcétera, ¿no? La aproximación al estudio sobre los memes desde la comunicación permite preguntar por las formas en que desde el contexto de la pandemia las personas utilizan las redes y lo digital para afrontarla o dialogar con sus implicaciones. Ambos trabajos eluden la preocupación de discutir la producción y la circulación de estos constructos culturales dentro de las plataformas digitales desde el punto de vista económico y ideológico y político al menos. No se perciben recursos cognitivos como la interdisciplinaridad, puntos de partida comparativos, históricos, educativos, antropológicos, psicosociales, sociológicos, sociolingüísticos, por señalar algo. Los textos no desarrollan con totalidad la crítica que pudiera alcanzarse. Se asume que no es por falta de intención, sino de formación curricular ya mencionada antes en los planes de estudio. En otras palabras, si bien es cierto que existen líneas de investigación que hasta el día de hoy se preocupan por abordar las problemáticas del impasse social que vivimos en esta pandemia, aún es necesario integrar la perspectiva crítica que pueda revelar con mayor profundidad algunos aspectos centrales de las problemáticas antes comentadas. Algunas de las preguntas que pueden abrir estas perspectivas son como en qué condiciones físicas, materiales, ideológicas se hace la producción, es decir, desde dónde se enuncia, pero también se hace el plan de estudios, ¿no? La formación misma. ¿Cómo circula la información con respecto a dichas condiciones? ¿Qué valoraciones, enfoques se filtran por este medio? ¿Qué posicionamientos ideológicos se refuerzan, se promueven o se critican con este tipo de trabajos? Y por último, ¿cómo interactúan estas categorías con el género, la identidad profesional y las condiciones socioeconómicas de los sujetos en acción? El trabajo de Jubera enfatiza un aspecto políticamente correcto, casi incuestionable, dadas las circunstancias, los temas relacionados con el género y la realidad material de un grupo específico de mujeres emprendedoras viralizadas temporalmente, como todo lo viral, por las redes sociales. No obstante, es necesario un análisis de mayor amplitud sociohistórica, menos presentista, menos anecdótico, para poner en perspectiva este tipo de enfoques. Por otro lado, la investigación de González y Rivera, si bien comenta algunos aspectos del meme como elemento mediador que articula experiencia subjetiva y social, sigue presentando un análisis enmarcado en un contexto específico que no alcanza los niveles estructurales e históricos que le doten de un carácter más formal. En este sentido, viene a la mente la idea de Frederick Jameson, estoy dejando entrar a unos, sobre el carácter particular de un estudio crítico dialéctico, dice Jameson. El momento final en el proceso de análisis dialéctico en el que el modelo se esfuerza por volver a ese elemento concreto del que inicialmente procedía para abolirse a sí mismo en cuanto ilusión de autonomía, y aquí cito a Bourdieu, mi crush, falta de autoobservación epistemológica. Continúo con la cita, y redisolverse en la historia ofreciendo al hacerlo un atisbo momentáneo de la realidad como un todo concreto. Cerramos cita. Todo estudio crítico dialéctico para Jameson nace de una división idealista de la realidad con la intención de estudiar una parte concreta de la misma. Proceso que artificial y mecánico distorsiona la percepción compleja y total del mundo, por lo que debe regresar a insertarse en la totalidad histórica de la que partió. En otras palabras, el proceso crítico dialéctico se caracteriza por siempre tomar en cuenta el carácter sistémico, estructural e histórico de los fenómenos sociales. No se puede comprender el uso de los memes desde esta perspectiva sin entrar en el terreno de los usos ideológicos, los espacios de enunciación o la privatización de la red, el proyecto social y los momentos históricamente identificables, incluso las teorías de la recepción.
El contexto económico e histórico son necesarios para tener una visión panorámica del problema estudiado, es decir, una visión completa de su lugar en la realidad social. Así, este tipo de trabajos sirven como primeros acercamientos a las problemáticas visibles en el impasse social, ahora también desde algunos puntos de la comunicación ante la pandemia global, dejando ver la necesidad de un acercamiento, insistimos, más formal, más profundo, más minucioso, que atienda a las raíces ontológicas e históricas. En otras palabras, para ofrecer una imagen apenas momentánea de la realidad en su sentido más amplio posible. El enfoque crítico aún no llega, al menos en lo revisado, sobre los temas de la pandemia y sus efectos. La esfera de acción aún es abierta y se debe explorar desde las ciencias de la comunicación. Y hay que recordar que las ciencias son desde la epistemología, desde la lingüística, desde la sociolingüística, desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología, desde la semiótica, de manera interdisciplinar. De lo contrario, la disciplina se mantendrá en el reino de lo tautológico. Y ya es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edita y Oscar, por tan efusiva presentación, por tan detonante texto y tan interesante. Entonces, ahorita pasaremos a hacer los comentarios, primero yo, a petición de Ismael, y después Ismael, para que no crean que me adueño de la palabra, y después pasar a los comentarios, que creo que pudieran vertirse varios. Bueno, en primera, más allá de la felicitación por el texto y la redacción, que sí se agradece una redacción tan fluida y clara, ¿no? Debo decir que este texto empata con la crisis personal profesional que tengo ahorita, ¿no? Precisamente cuando te decía, Edita, por el WhatsApp, ¿no? Justamente ya había un punto en el cual sentía que estábamos haciendo, o siento que se están haciendo una colección de estudios de caso, ¿no? De todo tipo de fenómeno comunicativo, ¿no? Pero no se logra vincular a estructuras un poco más amplias y más complejas, como lo pueden ser las disciplinas que mencionan al último en su texto. No sé qué tanto puede existir esta cuestión de, en este afán del posmodernismo, utilizar mucho el prefijo re, de repensar, reconfigurar, pero no porque lo tengamos que hacer o queramos hacer, sino porque nos da flojera pensar o reflexionar en un primer momento, ¿no? Eso es lo que también me he encontrado en mi experiencia un poco, y en mi en estos momentos, como que les digo que cayó el texto justo en mi crisis profesional, de cómo vincular la comunicación a aspectos más amplios y profundos de la ciencia. En mi caso también me he estado refugiando mucho en el materialismo histórico, ¿no? En Karl Marx, y vamos por ahí un rato, ¿no? En ese me ha servido, pero sí encuentro en muchos trabajos esta condición que ustedes manejan. También entiendo, y lo que mencionan es cierto, tal vez no es por una desidia de los autores que mencionan como ejemplos, sino más bien es por una falta de rigor curricular que no llegamos a esos niveles de profundidad. Yo regañaba mucho a mis alumnos muy al principio, en los primeros semestres, los regañaba porque les dejaba tareas de investigar algo y buscaban en internet, copiaban y pegaban, ¿no? Entonces les decía que eso no era investigar, pero el problema era que para ellos eso era investigar, o sea, a ellos les enseñaron así, que eso era investigar, ¿no? Entonces ya les decía yo que eso no era necesariamente, ¿no? Copiar y pegar no es investigar, pero ellos sí pensaban que sí lo era porque así se los habían enseñado. Entonces el problema no son ellos, ¿no? O sea, ahí hubo un primer punto de quiebre en el cual dije, no, o sea, no están mal ellos están haciendo las cosas bien porque así les han dicho que se tienen que hacer. Y eso generará en su momento una serie de profesionales, pues, complicados, ¿no? O sea, un contexto profesional complicado, no solo en comunicación, sino en varios, ¿no? Hay el ejemplo que ponen del texto tanto de los memes como de las nenis,
Precisamente Gabriel Pérez Salazar de la Universidad de Coahuila, creo que es, él dice que no, pero varios decimos que sí, y todos los que lo leemos decimos que sí. Es como el principal exponente del estudio de los memes en México, ¿no? Y justamente sus premisas son esas. Dice, el meme no es nuevo, el meme viene desde 1974 con el texto no recuerdo ahorita quién, ¿no? Y justamente dice, hay que salir solamente de la cuestión anecdótica del evento coyuntural que te genera un meme para vincularlo a estructuras más amplias. Él lo vincula casi siempre a la ecología de los medios, ¿no? De McLuhan, y bueno, ya se va ampliando más. Entonces, creo que ese es un buen refugio también para acercarnos y justamente dejar de pensar, porque si antes hacíamos colección de estudios de caso, de procesos de significación o construcción de sentido, ahora estamos haciendo colección de estudios de caso de memes, ¿no? O de contenidos en redes sociales digitales a partir de un evento coyuntural, ¿no? Y tal vez me esté mordiendo la lengua porque no sé si he escrito sobre eso, pero probablemente sí, ¿no? Entonces, eso por un lado, y en el otro, que se me hace todavía un poco más complejo, está el asunto de las nenis, ¿no? Como un actor social que parecería que es novedoso, pero tiene una construcción histórica mucho más fuerte, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde radica una de nuestras llaves de entrada que ustedes afortunadamente nos presentan, ¿no? De cómo vincular la comunicación con lo que ustedes mencionan, algo que no solamente es un evento pasajero y no es concluyente del enfoque, ¿no? O sea, no solamente eventos que pudieran pensarse como anecdóticos. Me ayuda mucho el que mencionaban las disciplinas con las cuales se podría llevar la comunicación o las ciencias, como se puede llamar la comunicación, como la epistemología, la lingüística, la sociología, la psicología, la antropología, la semiótica, y muchas otras, ¿no? Para participar de manera interdisciplinar. Y sí, cuando los leí y mencionaban estas cuestiones tautológicas, estaba claramente leyendo muchos textos de mis alumnos y de otros alumnos de otras universidades, pero que no son, que son tautológicos, pero que la tautología no es causa de la falta de pericia del estudiante, sino, ajá, exacto, entonces esa es la principal cuestión. Y de ahí ya problematizaré yo un poco fuera del ámbito de la disciplina de la comunicación, sino de la enseñanza, qué tanto nosotros estamos alimentando, ¿no? Ese tipo de conductas autómatas, ¿no? Y que no se presten a la reflexión. Ahora me voy al otro extremo. Y es ahí en ese amplio extremo podríamos jugar. Creo que deberíamos regresar a jugar ahí. ¿Qué tanto tenemos que reflexionar sin llegar a la sobre-reflexión o la sobreinterpretación y estar reflexionando de más en un punto en el cual ya hasta pierdes el hilo de lo que estabas planteándote en un inicio, ¿no? Como mantener un sano equilibrio entre el repensar porque efectivamente ya comprendiste el primer pensamiento y lo estás replanteando, o decir que vas a repensar porque antes que tú alguien ya lo pensó y tú lo quieres pensar diferente, pero porque tú no comprendiste el primer pensamiento en primer lugar. Y creo que esa es una de las muletillas que la comunicación la tiene, y lo sé porque la vivo, pero me imagino que muchas otras disciplinas también tendrán estos prefijos que me desesperan mucho. Yo las he usado, supongo que las he usado, claro que las he usado, pero sí me pone mucho esto el prefijo re, básicamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, y los tipos de productos que estamos generando, tanto académicos, y va a sonar muy capitalista lo que diré, pero también el tipo de productos que estamos formando, viendo a los estudiantes como productos y no como seres humanos, pensantes, ¿no? Reflexivos, no reflexivos, sino reflexivos, ¿no? y estos trabajos que presentas, bueno, que presentan, perdón, es que tengo a Edita grande en la pantalla, pues más bien, perdón, Oscar. Estos trabajos que presentan son ejemplos de cómo poder analizar a nivel macro tanto trabajo académico que tenemos que hacer, porque también eso es un hecho, ¿no? En muchos casos de manera expedita, ¿no? Para cumplir indicadores y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí mis comentarios por el momento, creo.
felicitarlos de nuevo por el texto, felicitar también a Óscar específicamente, que a tan temprana edad y de formación académica ya se esté cuestionando estas cosas. Eso sí se agradece, la verdad. Y bueno, hasta aquí mi participación. Y bueno, le daría la palabra a Ismael. Adelante, Ismael. Gracias, Edita y Óscar. Gracias, Joel. Gracias, Edita y Óscar. Un gusto leerles. Pues voy a tratar de acercarme aquí a algunas ideas que encuentro interesantes, pues algunas provocadoras, ¿no? Pero finalmente de eso se trata. Porque sí, en efecto, es una lectura ágil, ¿no? El planteamiento es interesante y me quedo con algunas ideas. Mi intención es que a medida que vaya comentando, ojalá voy haciendo algunas preguntas y si ustedes consideran que esas preguntas pueden ser punto de debate, pues entonces ahí nos conectamos. ¿Les parece? Ahí me pueden ir diciendo, no las tengo como preguntas, sino comentario y sale pregunta, ¿no? Un poco esa es la intención. Leo con interés que, bueno, ustedes hablan de que hay un achicamiento de las brechas generacionales, ¿no? Bueno, plantean que hay un cambio en la sociedad humana, que muchos de los individuos se ven alterados muchos procesos de socialización y que una evidencia es el achicamiento de las brechas generacionales. Me gustaría saber en qué sentido, es decir, porque yo percibo algunas otras cosas, quizá de manera inclusive contradictoria, ¿no? Creo que hay brechas que se están ampliando y pues seguramente también hay brechas que se reducen. ¿Cuáles son estas, no? Por otro lado, esta idea de la economía política de la comunicación, como ya lo apuntaba Evita en algún momento, pues hay un acercamiento desde la economía política de la escuela inglesa, Marx, Malthus, Adam Smith, etc. Pero también Bourdieu, que tú lo ubicas perfectamente bien, tiene un texto que habla justamente de la economía de los intercambios simbólicos. Y me parece que no es cosa menor, porque tiene un texto que se llama ¿Qué significa hablar? Y yo creo que parece curioso, pero el hablar tiene que ver mucho con un sentido de la comunicación. Creo que ese texto podría arrojarles también más elementos de los que ustedes están planteando acá y ayudarles pues en general a la propia formulación. Más adelante ustedes plantean, ¿no? Dicen que sí, la industrialización del ocio se dio el tiempo de descanso por el consumo de productos mediáticos de baja calidad y pobre contenido, que además son ampliamente difundidos y monetarizados, como ya lo habían explicado, y la mayoría, pues bueno, lo reconocemos a través de lo que se difunde en las redes sociales y los medios de comunicación. Hay una pregunta que ustedes hacen y es muy interesante. Dice, la pregunta directa va a las escuelas y facultades de estudios de comunicación. ¿Cuál es su relación con estos fenómenos? ¿Son parte o excepción? Digo, no lo sé. No sé si en efecto la pregunta pueda ser respondida. Lo que sí creo es que vale la pena pensar que esta pregunta se pudiera responder desde la misma comunicación como un ejercicio de metacomunicación, es decir, hacer un análisis de la comunicación sobre el mismo eje de la comunicación, es decir, un ejercicio de metacomunicación. Justo un poco más abajo ustedes plantean la necesidad de un ¿cómo le llaman? Un enfoque, ¿no? Un enfoque, dicen que hay enfoques un poco contradictorios, pero un poco más adelante agrego los comentarios. Plantean este asunto de la pandemia global, que bueno, en sentido estricto, pues ya es pandemia, ¿no? Yo considero que quizá como dato, digamos, adjetivo, pudiera establecerse que ya la pandemia en sí es global, ¿no? Y agregan ahí ustedes que hay enfoques menos tolerantes. No sé cuáles sean estos enfoques menos tolerantes.
¿En qué sentido menos tolerantes? Menos tolerantes a la crítica, menos tolerantes en términos de la explicación, o cuál es el punto de discusión en este sentido. Conecto con la idea que había, ustedes plantean que hay una ausencia de núcleos epistemológicos rigurosos. Entonces, esta idea que ustedes están planteando a partir de la economía política, ¿no?, de la comunicación, ¿pudiera ser un núcleo epistémico? Y si es así, ¿cómo lo están pensando? Digo, yo sé que, o es ya, pues, porque recuperan algunas referencias de un trabajo multitrans e interdisciplinario de esta perspectiva de la economía de los intercambios lingüísticos. Entonces, mi pregunta sería, ¿pretende ser este un núcleo epistémico y por qué? Más adelante también plantean, un poco recuperando los argumentos de Jameson, acerca de la naturaleza nostálgica de la producción cultural del capitalismo, ¿no? Y eso, esta idea junto con Jameson y Max Fisher, no evito realmente pensar esta idea del fin de la historia de Fukuyama, ¿no?, y el fin de la ciencia de Horgan, ¿no? Esta idea que resulta muy interesante y que me gustaría, si esta pretendida explicación del realismo capitalista reconoce entonces que ya no hay más que decir, es decir, por lo menos en el caso de Fukuyama, dice que la democracia liberal es el fin de los regímenes de gobierno, ¿no? Y en el caso de Horgan, dice que las 5 teorías más importantes que se han formulado, ya no hay otra, ¿no? Sobre la base de esas 5 teorías, que bueno, sería la relatividad, la genética, la gravitacional, la cuántica, y por ahí se me está escapando otra, dice que sobre ese eje ya no hay más nuevas teorías, de tal forma que entonces no hay un discurso, más bien hay un discurso finalista, pero ya no hay nada nuevo bajo el sol. Inclusive por ahí podría asomarse la idea de Heidegger en el sentido del fin de la filosofía, es decir, que todas las preguntas en buena parte ya se han hecho. No lo sé, un poco esta idea es la que me surge. Mencionan por ahí también más adelante que a la falta de perspectiva crítica, histórica y sistémica en las facultades, estas que ustedes mencionan, escuelas, institutos de comunicación, no hacen más que demostrar el lento proceso por el cual la universidad se convierte en una herramienta de realismo capitalista, justamente relacionado con el concepto de Fisher, ¿no? Entonces, preguntaría yo, ¿cuál es entonces la alternativa, solución o la ruta metodológica para entender el presente o quizá predecir el futuro? Cosa que revela una profunda conexión con la modernidad. A mí me parece que si hay algo que de pronto se ha desdibujado es esta idea de poder alcanzar y poder establecer tendencias, ¿no? Después de en este presente, en el presente de la pandemia, si algo ha pasado es que ya no podemos mirar hacia adelante. Hay como una especie de ceguera, ¿no?, provocada justamente por las mismas cuestiones. Y más adelante también agregan, dice que, bueno, el resultado de esta crítica, ¿no?, la pandemia estudia una función del presente, no en relación de un contexto sociopolítico, y su carácter sistémico no está en un plano económico. Agregan que el resultado es una producción pseudocientífica presentista. Entonces, bueno, yo quiero pensar que esta producción, ¿no?, esta producción que ustedes agregan, o que ustedes mencionan, entonces estaría inclinada en qué sentido, a una producción de saberes o más bien colectivizar los saberes. Esa es la pretensión que ustedes establecen. Y más adelante, casi un poco para cerrar esta intención, estos puntos, comentarios, preguntas, cuando ustedes abordan la revisión de los trabajos, ¿no?, me llama mucho la atención que, bueno, ya lo explicaba Edith de manera muy clara. Sin embargo, pues bueno, yo hice algunas notas en ese sentido, y me parece que si bien los trabajos son un referente, pues para poder distinguir
y ejemplificar estos patrones y estas cuestiones de, quiero entenderlo, de falta de rigurosidad metodológica y quizá epistémica, puedo ver que la revisión de los trabajos ofrecen una revisión de los elementos críticos desde una visión de efecto del impasse, ¿no? Sin embargo, si se pretende conectar con la idea de una discusión más interdisciplinaria en la perspectiva de la economía política de la comunicación, no hay una conexión teórica ni epistémica. Si bien intentar conectar los casos de abordaje investigativo en una universidad y la situación de la pandemia puede revelar parálisis de los cuerpos de investigación o políticas de investigación comprometidas y asociadas a cotos de poder. A mí me parece que estos elementos son muy interesantes porque puede revelar varias cosas y no necesariamente una incapacidad epistémica, pero bueno, en términos estrictos, me parece que pues hay muchas cosas que discutir acá. Pude anotar algunas cuestiones que llaman mucho mi atención y que pueden generar para enriquecer mucho el texto. Creo que el texto vale mucho la pena para poder seguir alimentando. Pues, bueno, es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Evita, Oscar. Buen ejercicio. Muchas gracias, Ismael. No sé si quieran atender las preguntas de Ismael en un primer momento, en lo que hay preguntas acá en el chat o en el Facebook. En el Facebook, Luna River está preguntando algo también. Dice, más que seres humanos que se están formando dentro del aula como docente, me lleva a cuestionarme y analizar cómo están egresando estos seres humanos que se insertarán en la sociedad productiva. Sumándolo un poco a las preguntas de Ismael, y bueno, no sé si Edita y Oscar, o quieren escuchar a Miriam, que también ya levantó la mano. Bueno, es que quiero hacer una moción. No tengo muy buen audio de Ismael y no pude retener todas las observaciones, todas las preguntas, así que yo le pediría que me las fuera recordando sobre la marcha. Pero hay cosas como muy puntuales que sí pesqué, que es el tema del achicamiento de las brechas generacionales. Sí, quizá ahí faltó explicar más a qué nos estamos refiriendo, pero entendía ese achicamiento en términos cognitivos, pensando en el Homo Videns de Giovanni Sartori, que nos plantea que si hay un padre que fue educado por la televisión, el niño ya no tiene más opción que también ser un niño, un video niño. En ese sentido me refiero a que se achica la generación, contrario a lo que planteaba Durkheim respecto a la educación, de que la educación es la acción que ejerce una generación adulta sobre una más joven para poner en ella estados físicos, mentales, espirituales, etc. Entonces, ahí se supone que hay un proceso largo, en que la generación tiene rápidamente que involucrar al niño en esa vida inmediata y en esa vida colectiva. Pero cuando entra la televisión, en particular, como medio de comunicación y como medio de socialización, entonces ya el padre piensa como un eterno adolescente, piensa en el consumo, es poco reflexivo, y la educación del hijo es exactamente igual. A eso nos referíamos con ese achicamiento generacional de manera particular. Puedo generar diálogo también aprovechando eso, sobre todo para enriquecer su trabajo. Entonces me parece que yo diría que no es achicamiento, más bien hay otro concepto que puede suplir el achicamiento. Hay otro concepto que puede suplir el achicamiento. No sé cuál sea, pero me parece que el achicamiento lo que hace es reducir y acercar. Pero aquí más bien me parece que hay una transferencia simultánea de realidades paralelas. O sea, hay un paralelismo ahí. Y no sé si eso es achicamiento. Bueno, igual y conceptualmente sería otro asunto. Pero dibujo, por ejemplo, que ese pasaje que tú comentas podría ayudar mucho si lo anexan ahí en el texto. Le da mucho contexto y nos permite entender a qué se refieren con el achicamiento.
Yo quiero entender que achicamiento es que se hace más chica la brecha, quiero entender que así es. Pero entiendo que a lo mejor es otro concepto, pero bueno, es lo que yo percibo. Sí, se hace más chica, bueno, no sé si brecha ahorita ya con lo que estamos hablando, no sé si es achicamiento o es desaparición. O sea, lo que yo quiero decir es que ya los padres no son un referente moral, no son un referente cognitivo, no son un referente estructurante del todo, como lo eran antes, sino que ahora la socialización, los valores, las expectativas están más dadas por los medios de comunicación y por los actores y las propuestas. En ese sentido, estos medios contienen a ambos. No hay manera de que uno se zafe, ¿no? Entonces, lo vamos a pensar mucho mejor, porque a lo mejor puede ser algo más drástico que un achicamiento generacional, que yo lo pensé estrictamente en términos educativos. Ajá. La otra pregunta respecto a los enfoques menos tolerantes, yo decía un enfoque menos tolerante respecto a los productos de la investigación, tiene que ver con, en México tendemos mucho a evaluar el esfuerzo, o sea, tenemos sentimientos patéticos, ¿no? Entonces, evaluamos el esfuerzo y en ese sentido acabamos calificando tolerantemente cosas que deberían ser rechazadas, así, simplemente. Tuve ahorita recién, anoche, toda esta semana, una experiencia de evaluadora de proyectos docentes y proyectos de personas, todas con el máximo grado de educación, y encontramos plagios, aún entre los profesores con el más alto grado de educación. Encontramos trabajos mal escritos, encontramos que no pueden seguir una rúbrica, encontramos muchas cosas. Y fíjate que cuando yo hablaba y discutía con mis pares de jurado, resulta que yo era la más tolerante para evaluar. Y como vamos revisando puntualmente todos los elementos, yo decía, híjole, ya estoy abueleando, ya me volví muy tolerante, porque estos jóvenes doctores que son mis pares, doctores y doctoras, no habían sido nada tolerantes. O sea, decían, esto no, esto no, esto no. Entonces, yo me refiero a incluso en clase, incluso en los trabajos que recibimos, a veces los estudiantes se molestan si los rechazamos o si no los dejamos pasar, pero me refiero a no ser tolerante con que le digan investigación a algo que no es investigación, que le llamen reseña crítica a algo que no es reseña crítica, que le llamemos ensayo a algo que no es ensayo. A eso me refiero, a cumplir realmente esta función educadora. Ya le doy la palabra a Miriam. Una pregunta sobre cuestiones epistémicas que no entendí mucho, pero ahorita me la repites. Lo otro era sobre el fin de la historia, citaste Fukuyama y este aspecto. Nosotros no creemos que no haya, que esté todo perdido, no somos así por el contrario, creemos que todo se puede mejorar a partir nuevamente de esta toma de conciencia y a lo mejor en estos núcleos que nosotros aquí tenemos prácticamente no politizados, me parece que es un espacio muy libre, no politizado para dialogar, podemos hacer y marcar la diferencia, ¿no? En nuestros propios espacios y medios. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Para empezar, tener asesoría de expertos en educación, porque las mismas universidades ya no están dirigidas por expertos en educación. Ese es lo primero. Lo segundo es que la universidad, hay que recordar, y hay muchísimos textos al respecto, del origen de la universidad y de lo que ha hecho durante siglos. La universidad, los centros de educación, las instituciones de educación, fueron creadoras de civilización, fueron creadoras de cultura, fueron creadores de espacios humanizantes. Y donde se discutía afuera y dentro, contra ella y con ella. Y ahora la tendencia es que tenemos que hacer patentes, que tenemos que producir, que tenemos. Entonces, hay una tendencia efectivamente contemporánea que lleva a la universidad a que
la calidad de sus productos o el valor o el peso de sus productos sea intrascendente. Hay otro autor que me gusta, George Steiner, no sé si lo has leído, filósofo, educador, etcétera, que decía que la única falta de ética en el arte, en la ciencia, en el conocimiento es no hacer las cosas muy bien, porque si no, y de ahí salió la frase, ¿no? Si no, lo único que caemos es en la pornografía, la insignificancia. Y a mí eso es lo que me da miedo, que lo que hagamos resulte insignificante. Ajá. Bueno, eso fue lo que caché, pero iba a hablar Miriam y hay más cosas. Si me quieres escribir las preguntas o me las pasas. Y ya le toca a Oscar responder las siguientes. Sí, claro. De hecho, Adelante. en el propio texto, perdón, Oscar, en el propio texto hice las anotaciones. Te comparto el texto y ahí están las anotaciones. Ahí las pueden pues, revisar, pues. Para mejorar, sí. Gracias, Bien. gracias. Adelante, Miriam. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, a mí, voy a empezar por lo último. Yo reflexiono mucho en esta cuestión de la noción de generación, que de repente me causa muchos problemas, porque me parece que tanto social como académicamente a veces nos empeñamos en separar nuestras cosmovisiones a partir de una cuestión generacional, cuando, como bien deja ver el texto y la exposición que hicieron Oscar y Edita, finalmente estamos permeados por nuestros antecesores. Y yo creo que esto, retomando a enamorado nuestro que es Bourdieu, cuando precisamente habla del texto de los herederos, pues deja ver de manera clara que estamos permeados por lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos vienen heredando en todos los sentidos, ajá, económicamente, culturalmente, educativamente, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil pensarnos tan diferentes como nuestros padres o como nuestros abuelos, porque pues nuestra educación nos permea y nuestro lugar en esta estructura socioeconómica que es determinante, pues también nos permea. Entonces, bueno, es difícil. Y si bien, por supuesto que nuestro tiempo nos marca, también nos marca nuestra educación, ¿no? Tanto de los padres como de los abuelos y de nuestros profesores. Entonces es complicado separar generacionalmente desde mi perspectiva. Y luego viene esta reflexión sobre pues el aspecto presentista de lo que está sucediendo hoy con los estudios de la comunicación frente a la pandemia. Y bueno, a mí me parece también que es un problema importante porque de repente yo siento, sinceramente, cuando ellos presentan su estado del arte, pareciera que de repente hace falta trabajar sobre las problemáticas que estamos enfrentando con la pandemia y de repente a mí me parece que todo se volcó con respecto de la pandemia, ¿no? Entonces, para mí esto es problemático porque, por un lado, parece que todo se vuelca frente a la pandemia y nos agarró tan de sorpresa porque sinceramente en 2 años creo que no hemos podido y ahora falta más tiempo para poder hacer un análisis completo y complejo de esto que está sucediendo, ¿no? De hecho, nos hace falta y nos hará falta tomar distancia para tener una perspectiva muchísimo más crítica de lo que está sucediendo. Creo que ahorita estamos todavía en el momento de la sorpresa del fenómeno, desde mi perspectiva. Es decir, nos hace falta, por supuesto, profundizar, identificar cuáles son todas las dimensiones que implican esto para entenderlo. Y evidentemente, su acercamiento tendrá que ser primero disciplinar y después multidisciplinar para poder comprender el fenómeno. Estamos inmersos en él, entonces también nos hace falta tomar distancia, porque formamos parte de todos formamos parte de, ahorita sí, yo creo que sí, una de las grandes lecciones de la pandemia es que nadie escapa a ella. Ajá, aquí todos somos vulnerables. Ajá. Evidentemente después, dependiendo de los recursos con los que contamos, la enfrentamos de una manera distinta o no, pero creo que todos somos vulnerables, ¿no? Esa es la gran lección de la pandemia. Entonces sí, aquí la pregunta que se me revela tiene que ver con qué tanto nos estamos volcando todos a ver qué pasa con la pandemia desde nuestro campo de estudio
y qué tanto estamos descuidando otros aspectos de la vida que no dejan de ser significativos, que no dejan de formar parte de nuestra realidad comunicacional, sociológica, política, antropológica, etcétera, y que por estar atentos al fenómeno pandémico los estamos descuidando. Ese sería como un cuestionamiento, evidentemente, bueno, si quieren responderlo, lo pueden responder, pero no es algo que se responda ahorita, creo, ¿no? O sea, creo que el tiempo nos dará elementos para tratar de responder esto. Bueno, creo que esto era lo más significativo que tenía que decir para no acaparar la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Oscar, no sé si quieras compartirnos algo de lo que hemos comentado y lo que les han preguntado. Sí, muchas gracias. Pues hay muchas cosas. Justo lo señalábamos en el texto que algunas de las preguntas que se plantean a raíz de nuestra lectura pues desbordan tanto el mismo texto como los temas que tienen que ver únicamente con la pandemia, ¿no? Ya mencionábamos esta idea del papel de la universidad o cómo debería de ser, cuál debería de ser. Sin embargo, sí me llama mucho la mención de Fukuyama y de esta idea del fin de la historia, que justamente a partir de que Lyotard hace su texto, empiezan a aparecer, ¿no? La muerte de la historia, el fin de la historia, el fin de la ciencia, la muerte del autor. Toda esta ola de textos que hablaban del fin de esos aparatos o sistemas de pensamiento únicos que vienen con el postestructuralismo y todas estas escuelas de pensamiento. Y la universidad pues no es ajena a ella, no es solo que se hayan producido dentro de ella, sino que el mismo lugar de la universidad, su misma conceptualización, también se vio fragmentada en ese sentido. Entonces, hablar de la universidad en estos tiempos es difícil, ¿no? Desde dónde se conceptualiza, cómo se construye esa universidad. Y el resultado es lo que menciona Fisher, ¿no? Una universidad que está hecha para los fines del capital, ¿no? Lo hemos visto o lo hemos vivido por lo menos en el caso de México, con todas las reformas educativas que se han venido liberalizando la universidad, tanto en términos laborales como en términos de contenidos. Por ese lado es un comentario que me causó mucho sentido. Y con respecto a la brecha generacional, pues también me parece complejo definir la cuestión de las generaciones, ¿no? ¿Cómo se entiende las generaciones? Podemos hablar en términos de edad, una generación respecto a la otra, los millennials, los centennials, ahora que es la prensa la que define los sellos de las identidades de las generaciones. O podemos hablar en términos académicos, ¿no? La generación de la posguerra, la generación de los postestructuralistas, la generación de la teoría decolonial, del giro subalterno. Entonces, hablar de brechas generacionales es hablar de cómo entendemos, cómo definimos la generación misma, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Miriam, que no podemos hablar de generaciones como si estuvieran una aislada de la otra, sino que coexisten en un mismo espacio, muchas veces en un mismo tiempo. Entonces, sí es pertinente llamar la atención sobre este tema que nosotros mencionábamos en el texto y que debe trabajarse un poquito más a conciencia. Y yo creo que también me parece interesante la cuestión sobre cuál sería la alternativa, ¿no? Al final del día, ¿cuál sería la alternativa a la universidad que nosotros comentábamos, conceptualizada por Fisher? Y me gustó mucho que Ismael comentara la idea de colectivizar los saberes, ¿no? Porque ahí con este apunte, pues ya se nota que tratar de proponer una solución o una alternativa está atravesada por muchísimos factores estructurales, no solo en la cuestión, digamos, de la formación en los planes de estudio, sino también cómo se entiende la producción del saber, ¿no? ¿Dónde circula? O quiénes son los agentes que tienen permitido el acceso a estos saberes y también quiénes son los que enuncian. Entonces, hablar un poquito de estas alternativas tiene que ver con cuestionar el papel, por ejemplo,
de las revistas académicas, el papel de los seminarios, el papel del investigador con respecto al resto de la gente, ¿no? Creo que esos son algunos de los puntos nodales que, si bien, como decía al principio, sobrepasan al texto y sobrepasan las intenciones del seminario, pues al final del día recaen porque en tiempos de crisis es inevitable comentar estos aspectos que siempre son puntos nodales, ¿no? En las discusiones de este tipo. Gracias, Oscar. Sí, adelante, Ismael, adelante. Aprovechando, yo sé que siempre rompemos el protocolo, pero bueno, de eso se trata. Sí. Fíjate que en Ecuador hay una escuela que se llama Avillala, y justamente es un modelo intercultural, no muy parecido al de las interculturales de acá, es un poco diferente, pero digamos está atravesado por esta idea de colectivizar los saberes. ¿Por qué comentaba esto yo? Porque justamente si el discurso moderno dice producción de ciencia, un discurso diferente no sería la producción. ¿Me explico? Es decir, en oposición a la producción tendría que hablarse de colectivización de los saberes, porque la producción tiene un marco profundamente, que están refutando, de la idea presentista capitalista, eso es lo que se quiere. Es decir, hay que producir textos, hay que producir libros. Y me parece que la lógica, por eso decía Edita, que el texto de qué significa hablar de Bourdieu, creo que nos puede decir mucho más de esto, porque entonces rompemos el patrón lingüístico de la producción y lo ponemos en la colectivización. Y si entonces en lugar de hablar de producción hablamos de colectivización de saberes, me parece que la dinámica es diferente. Inclusive aquí valdría la pena ya buscar formas de establecer programas abiertos, transversales, no llamado, pero esa es una reflexión personal, un poco a propósito de un curso que estoy impartiendo, medio extraño, pero ya después les comentaré, que se llama Innovación Social. Y entonces esta idea tendría que establecerse a partir no de la producción ni de los planes de estudio, sino tendría que ser una idea de colectivizar saberes, abierta, se colectivizan saberes y entonces en cualquier espacio donde haya posibilidad de difundir un saber, en ese lugar hay talleres, hay pláticas, hay conferencias, hay coloquios, ¿me explico? Entonces, esto cambiaría la dinámica de lo que aparentemente nos quiere plantear la universidad, que es otra discusión. Perdón, un poco a esa idea. Bien. Sí, de hecho, también estaba en lo que estaba haciendo la lectura del texto de ella, esta cuestión, regresando un poco a lo generacional, ¿no? ¿Qué tanto en las diferencias generacionales de las prácticas que hacemos puede estar un reto que estaría interesante sobre cómo replantear, hablando de usar los usos, los prefijos que no me gustan, el proceso de educación, ¿no? Porque es cierto, a veces yo también lo he cuestionado, no sé si mis estudiantes no tienen el interés por aprender, ya le encontraron el modo cómo pasar la materia, yo ya no sé enseñar, ¿no? Ya no les atrae las lecturas que según para mí eran muy ricas, y sobre todo, qué otro tipo de productos también consumen en un sentido de que les pega más que una lectura. Decir que la lectura quede como una actividad secundaria y que los mecanismos de cómo aprender, tanto los alumnos como nosotros, sobre los nuevos procesos de educación, sería complicado en general, ¿no? Pero tiene que entonces haber nuevas estrategias que vinculen diferentes instrumentos. Eso es lo que yo me he dado cuenta que ha funcionado mucho con mis alumnos. El problema es, y va muy de la mano con lo que mencionaban de Lyotard y del posmodernismo, ¿no? Que si bien antes teníamos las disciplinas, antes me refiero a hace siglos, teníamos las disciplinas muy separadas, ¿no? Ahora, después de un proceso histórico, las reunimos y todos somos interdisciplinarios o transdisciplinarios, ¿no?
pero seguimos manejando cuestiones como ego sobre quién va a estar sobre quién en el artículo o en la investigación, o qué eje o qué ciencia va a cobijar el demás proceso que estemos estudiando, ¿no? Eso por un lado. Y ahora ya superamos un poco esa lucha de ego disciplinar, ¿no? En el mejor de los casos, y empezamos a ver que las estrategias de enseñanza o de investigación también se empiezan a hacer como fragmentadas y no logramos hacer una conjunción entre todas las estrategias y todos los instrumentos que usamos, tanto nosotros como para enseñar, tanto los alumnos como para percibir y también, de acuerdísimo con Edita, estamos en una cuestión de calificar el esfuerzo más allá del resultado, y no es el resultado en un sentido de que capitalista de que hayas hecho 15 páginas, ¿no? Sino que sí se logre un ejercicio de crítica o el objetivo de lo que se quiere hacer. También me hace mucho escozor esto que mencionaba también de cómo le decimos a las cosas. Acá en la intercultural tenemos un problema de que usamos muchos sinónimos para decirle a lo mismo de diferente manera, ¿no? Es un ensayo. Bueno, es algo así como un escrito, no es un texto donde plasma, no, o sea, es un ensayo, o es un texto que plasma las ideas, o es un copia y pega, pues, pero dilo bien, di lo que es, porque si no, luego le terminamos diciendo a todo de diferente manera. Entonces, esa ha sido como uno de mis problemas, pero que he visto en la intercultural, que a veces lo hacemos, pero también he visto que se replica en otros contextos. O sea, no es propio yo lo digo de la intercultural porque ahí estoy, pero lo he visto en otros lados, ¿no? Entonces, eso también habrá que recuperar un poco, hacer un poco más primigenio y tradicional en el lenguaje, ¿no? Y volver a ubicar características que son, ¿no? Y tanto en el aspecto académico de docente como académico estudiante, ¿no? En ese sentido. Y creo que también ahí es donde yo estoy aprendiendo un poco, de manera personal lo explico, esta cuestión del posicionamiento, ¿no? O sea, yo siempre me considero una persona no política, apolítica, y no me gustaba la política, pero porque mi percepción de política era muy diferente. Y ahorita ya me estoy dando cuenta que sí lo soy. Y implican posicionamientos, implican compromisos, y luego eso ya también te genera otro tipo de problemas que no quieres tomar. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, si los tomas porque son parte de tu pensar, o no los tomas para sobrellevártela, ¿no? Y estar nada más haciendo el trabajo que se te pide a mediana altura, ¿no? Entonces, eso es una de los, bueno, eso es parte de mi desahogo, pero parte de las estrategias creo y de los retos es esta cuestión generacional histórica, como dice Miriam, de que no podemos evitar nuestra historia, y también hablar hacia el otro con el otro en este caso, por ejemplo, mi otro serían los estudiantes, cómo les gustaría aprender, ¿no? ¿Qué necesitarían y qué instrumentos necesitarían aprender? Y eso, confabulado con nuestra generación adulta clásica de que deben de leer, ¿no? Sacar algo, ¿no? Novedoso tal vez, no sé, y a partir de ahí plantear nuevas estrategias. Eso se me ocurre solamente ahorita en el aspecto académico, porque tu texto, como dicen, se presta para otras cuestiones mucho más amplias que terminarían hablando más. No sé si alguien quiera comentar algo. Miriam también pone aquí algo en el chat, ¿no? Me parece que estar volcados es un espejismo frente a lo que se expone, ¿no? Volcarnos también nos llevaría a un presentismo, ¿no? Sí, yo creo que no hay vuelco. O sea, nadie está volcado hacia los estudios sobre la pandemia. Se habla mucho, sí, se anecdotiza mucho, pero volcado al análisis, volcado a la reflexión, con o sin distancia, no. O sea, son muy pocos los trabajos más trascendentes que haya sobre el tema del COVID. Es lo que le estábamos respondiendo ahí a Miriam. Yo creo que lo que hemos trabajado en estos espacios centrados, en nuestro caso, en la comunicación, pero que también atañe a los estudiantes que están aquí de enseñanza, de estudios literarios o de la maestría en educación,
Sí, sí atañe a que finalmente somos, como dices, el resultado, pone ahí, de planes de estudio y mediaciones docentes. Entonces, de entrada, como ya habíamos visto en otro trabajo, los planes de estudio ya carecen, como lo hemos señalado, de una mirada histórica. En México realmente desconocemos casi todo sobre la historia de América Latina. Desconocemos casi todo sobre la historia del país, desconocemos casi todo sobre la historia mundial. Y entonces eso nos deja sin referentes. Si no tenemos una mirada de la historia, incluso lo que decíamos también es bien importante, una teoría de la historia, porque no es lo mismo acercarse desde una perspectiva historicista por fechas, totalmente enciclopedista, que acercarnos desde una perspectiva más constructiva, que implique trabajar con categorías, ¿no? Por ejemplo, problematizando los momentos de la historia. O sea, hay muchos claroscuros en la enseñanza de la historia, pero tampoco lo hay en la teoría del conocimiento. Es como que no se trata de educarnos para conocer, se trata de educarnos para reproducir. Y para reproducir lo que hay, de tal manera que allá es donde llegamos a la tautología. Terminamos haciendo un trabajo descubriendo el hilo negro, ¿no? Que la luz, si le prendes, da luz y que el sol calienta. ¿Por qué? Porque no se nos da curricularmente, como parte de un proyecto, esos conocimientos. Ahora digo, lo entiendo en las universidades privadas, pero en las públicas, como es la UAC, donde el plan de estudios lo hacen los profesores, cuando el caso, por ejemplo, de la Facultad de Sociología, tenemos que el plan de estudios está perdiendo, el de Sociología, su condición de ciencia para abarcarse más a su papel de intervencionista. Entonces, volteamos a ver y decimos, ¿dónde está esa generación adulta que hace los planes de estudio? ¿Dónde se formó? Que está volviendo la sociología un trabajo social. Y ahí es donde veo problemas, achicamientos generacionales, que lo tengo que mejorar esa idea, pero que yo digo, es cuando ya el adulto piensa igual que el niño, ¿no? Es cuando ya la mamá se pelea con la hija y le jala los cabellos y le dice, vete de la casa, y luego la perdona. O sea, es cuando ya las mamás y los hijos son amigos, pero también es cuando ya el profesor y el estudiante pierden un distanciamiento de respeto moral. Ajá, respecto al conocimiento. No lo digo moralina, sino la moral también de la que habla Durkheim. Esas son las cosas que me preocupan. Entonces, esas sí las podemos nosotros atender. Para empezar, modificar, como ya lo está haciendo Joel, la mediación docente. O sea, esa revisión continua que tiene Joel sobre su clase, sobre sus estudiantes, debe ser buen profesor. O sea, yo ya no lo dudaría, porque es capaz de reflexionar sobre lo que estás haciendo. Ajá, es un buen indicio. Oye, pero tenemos que hacerlo en todos los sentidos y decir, el rey va desnudo. Es decir, eso no es investigación. fíjate que ahorita que estás hablando, ¿sí me escuchó? ¿Sí? El texto de Elías, hay un texto de Elías interesantísimo que se llama Compromiso y Distanciamiento. Creo que ese es un poco el argumento que puede enlazar lo que están tratando de argumentar. Porque en efecto, es decir, ¿qué tanto compromiso hay con la enseñanza, con las pedagogías, pero qué tanto nos podemos distanciar de esto que estamos enseñando y hacemos un ejercicio reflexivo? O sea, eso supone, por supuesto, Elías se coloca desde una perspectiva constructivista. Entonces me parece, no es otra cosa más que hacer una reflexión del actual. O sea, es decir, en términos estrictos, le podríamos llamar reflexividad sociológica. Es decir, desde donde estamos, está permanentemente haciendo una sociología, o por eso yo decía ahí en algún momento, en lo que te voy a comentar, valdría la pena hacer entonces un ejercicio de metacomunicación, es decir, hacer una explicación de la comunicación, de la misma comunicación, hasta dónde realmente lo que estás comunicando con tus estudiantes están recibiendo esa información aparentemente como tú la quieres, porque además ya está mediada.
no sé, pero dice Václavic y lo dice perfectamente, dice, ya el momento en que yo estoy observando algo, ya está transformado por mi propia observación. Entonces no encontramos tipos puros de realidades puras. Eso inclusive Kant también lo desecha, ¿no? Dice, no hay realidades puras. Están ya mediadas fundamentalmente por mi propia observación, que está cargada de toda una socialización primaria, y entonces ese ejercicio de socialización secundaria va a provenir, por supuesto, de todo lo que les podamos acercar a los muchachos. Por eso me resulta muy interesante este ejercicio que ustedes hacen de la economía de los, bueno, yo me quedé con la economía de los intercambios lingüísticos de Bourdieu, pero es economía política de los contenidos. Claro, de esta economía política de la comunicación que dice muchísimo, ¿no? Pero bueno, mejor le dejo aquí porque si no nos vamos a llevar todo el tiempo y hay alguien más que quiere platicar sobre esto. Gracias. Nada más una pregunta acá, Ismael. ¿Cuál es el título del libro que mencionaste? El título del libro se llama Compromiso y Distanciamiento, de Norbert Elias. Ok, es que lo pidieron en Facebook, lo preguntaban. Sí. Por eso, entonces ahorita lo anoto. Igual si lo tengo, lo comparto y ya por si alguien está interesado. Creo que lo tengo, creo que lo tengo ahí en PDF. Igual y lo comparto también, lo debo tener por ahí. A ver, me escribe aquí también Daniel, creo que está conectado. Supongo que debe estar como dirección de comunicación. Entonces no sé si Daniel ande por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo están a todas, todos? ¿Cómo están? Bien, es que estaba escondido y no podía encontrar el micrófono como estoy aquí. Saludos, me da gusto verlos. Ya tenía rato que no los veía, aunque después los sigo por Facebook. No entro aquí, pero bueno, esta como... Pero no te vemos, no te vemos. Sí, no me ven, ¿verdad? Es que desde Facebook no me ven. Lo que pasa es que después está atendiendo algunas cosas. Pero en esta me interesó mucho todas me interesan, pero en especial por esta cuestión que tiene que ver con lo que estamos, la educación, ¿sí? Y bueno, todas las participaciones tienen toda la verdad, ¿no? Tienen este espacio de reflexión, creo que nos da la pauta para, yo creo que partir por lo menos de los que estamos aquí y las universidades que estamos vinculadas en este seminario, tratar de trabajar en torno a nuestros planes de estudio desde una perspectiva más flexible, más abierta en todos sentidos, ¿no? Pero sí es cierto, tenemos problemas de un lado y del otro, desde los estudiantes, las estudiantes y los docentes y los investigadores, ¿sí? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con Edita que sí tiene que, a lo mejor esta cuestión que dice achicamiento es como una reducción, esa que podría ser como de cocina, que se hace muy espesa y tan espesa que después ya no la puedes salvar, que queda ahí aglutinada y ya se está pegada y creo que se ha ido hacia allá ciertas cosas, ¿no? No en un reduccionismo, en una cuestión de mezcla que se va haciendo espesa y ya no se puede después disolver o encontrar una manera de abordarla, ¿no? Sí, pero en el otro aspecto yo quería mencionar que sí es cierto, en México premiamos y evaluamos el esfuerzo y los resultados que deben ser a veces los dejamos de lado y eso creo que ha impactado en los estudiantes de estas generaciones porque se reconoce esa parte, pero yo creo que el objetivo es, como dicen, que entiendan que un trabajo no nada más es el esfuerzo, sino el trabajo, la investigación como tal, ¿sí? Y bueno, nosotros les hemos visto aquí con Joel, ¿no? Que tenemos cada vez más casos de plagio en los estudiantes y que piensan que no plagiaron y que piensan que investigar es copiar de internet, de Wikipedia, y esa es su investigación. Y cada vez es más recurrente esto. No sé si en los posgrados, pero bueno, nosotros estamos en la licenciatura, pero sí lo he visto. Y también, yo lo veo desde la perspectiva que tenemos a lo mejor en México, de que los que somos docentes universitarios, pocos, muy pocos, estamos preparados o formados para ser docentes. En general, egresamos de las licenciaturas y los posgrados
pues en comunicación, en filosofía, etcétera, pero no tenemos una formación didáctica ni pedagógica. Y eso creo que sí ha repercutido a la larga, por lo menos en las últimas generaciones, nuestra falta de formación en esas disciplinas, porque pues uno aprende a dar clases, yo lo pongo en mi ejemplo, ¿no? Y también seguro lo pongo en algunos de los docentes de aquí de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Todos aprendimos sobre la marcha y todos aprendimos de los maestros que nos dieron clases. Teníamos nuestro prócer o nuestro maestro ídolo o ídola, y de ellos aprendimos cómo deben ser las cosas, y creo que al limitar ciertas cuestiones estamos reproduciendo un sistema que empieza a parecer arcaico. ¿Sí? Porque yo lo veo en los docentes, no solamente aquí, sino en otras universidades también, donde sí es cierto, cuando estamos más grandes, nos empezamos a hacer viejos, somos más tolerantes. Eso es cierto. Yo lo soy. Yo antes era diferente, cuando uno es más joven trata de demostrar, siendo exigente, que tiene una capacidad, ¿sí? Y que tiene un carácter determinado para poder llevar un grupo adelante. Pero cuando uno va creciendo, la misma experiencia va haciendo que vaya doblando las manos. Y eso es cierto, sí es cierto. Pero también veo en los docentes universitarios, por lo menos los que conozco y que estamos trabajando juntos, que hay ciertas exigencias donde no debe haber exigencias, es cierto. Y cuando deben de ser más flexibles, no lo son. Entonces también falta esa apertura y reflexionar en torno a que cada grupo y que cada persona es distinta en un mismo grupo, ¿sí? Y que no todos tienen las mismas necesidades ni las mismas facilidades para aprender. Creo que a veces hemos encontrado que a los grupos o a las licenciaturas como si fuera un cuerpo único, ¿sí? Que no tiene órganos, que no funcionan independientemente uno del otro, que sí están articulados, pero que cada uno también tiene sus necesidades, ¿no? O sea, a lo mejor el corazón necesita una cosa, ¿sí? El hígado otra, ¿no? Pero creo que en este aspecto sí hemos, pues como, a lo mejor estamos reproduciendo cuestiones equivocadas en los espacios académicos, ¿no? Que ya deberíamos empezar a superar. Pero bueno, también hay otras que son muy buenas, ¿no? Que también somos abiertos a otras disciplinas más que antes, yo lo veo, pero también a otras tecnologías que podemos recurrir y a otras estrategias. Pero yo creo que algo que sí adolecemos es esta formación en las licenciaturas, porque muchos de los licenciados, cuando egresamos, damos clases. Y creo que adolecemos de esa falta de formación en la didáctica y pedagogía. Yo lo veo, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, todos los licenciados, en su recorrido de la licenciatura, a todos y cada uno, les enseñan pedagogía y didáctica. Si no llevan eso, no son licenciados. Son técnicos, aunque hayan llevado teoría. ¿Por qué? Porque es algo natural que cuando uno egresa de una licenciatura o posgrado, pues termina dando clases. Mal que bien, una parte importante de los egresados de licenciaturas y posgrados en este país, terminamos dando clases, ¿sí? Ya sea tiempos completos, investigadores tiempos completos, o horas clase, Entonces creo que por ahí tendremos que abordar un poquito en nuestros planes de estudio de llevar esta parte de pedagogía y didáctica, o por lo menos ver cómo nos podría ser útil, porque creo que sí, por ahí estamos reproduciendo cosas que ya yo siento que a veces sí ya son de mi maestro de la secundaria, ¿no? Y las seguimos utilizando. Entonces, y lo veo porque los estudiantes, pues también me lo comentan, ¿sí? Entonces, afortunadamente me lo comentan y platicamos, tratamos de platicar con ellos y con ellas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un buen ejercicio como para poder reflexionar, no solo en torno a la pandemia, sino lo que venimos haciendo desde hace un par de décadas, ¿no? Y esta cuestión de si es cierto que los planes de estudio están inducidos hacia ciertas características neoliberales, etcétera,
Pues sí es cierto, porque yo lo vi en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuando nosotros, me tocó, actualizar el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo estuve en esa, y pues en ese momento algunos académicos de la misma facultad querían desaparecer sociología del plan de estudios, no de la carrera, sino dentro de cada uno de los planes de, por ejemplo, de comunicación. Es que filosofía no va a servir, sociología no sirve, vamos a hacer esto, ser algo más instrumental, y creo que no, es fundamental, ¿sí? Dentro de nuestra formación, llevar estas asignaturas, ¿sí? Porque nos hacen tener una mirada distinta, ¿sí? De nuestra misma disciplina, porque somos, los comunicólogos, somos, de hecho, formados interdisciplinariamente y multidisciplinariamente, porque nuestra disciplina es así. No somos solo comunicólogos, ¿sí? Estamos formados de otra manera. A lo mejor más los de antes, como Ismael y yo, que somos más viejos en la facultad, pues yo sí tuve una carga muy fuerte en mi plan de estudios de sociología y de ciencias políticas y de filosofía, que es lo que en la actualidad veo que empieza a irse de lado, ¿no? Entonces, pues creo que sí hay algunas cuestiones que tendríamos que regresarnos, pero otras que tendríamos que ir dejando de lado. Pues ya no quito el tiempo porque después hablo mucho. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Gracias, Joel. Gracias. No, gracias, Daniel. Bueno, ya casi a punto de cerrar, nada más, Edita, te mandan saludos y te preguntan específicamente en el Facebook. Dice, en el campo de la comunicación y seguramente en los demás, ¿qué papel jugó o juega la pandemia en el hábitus de los agentes sociales? ¿Posibilitará construir una transformación o conservación, reproducción de la estructura social ante la casi nula reflexión de la pandemia? Y te mandan saludos, Marta, Julieta. ¿Qué papel juega la pandemia en la formación de los planes de estudio de comunicación y la reproducción del hábitus? Y agradezco los saludos que venían con dedicatoria. Bueno, el papel que juega la pandemia no es inherente solo al área de comunicación, es inherente a todas las áreas formativas, educativas, y los efectos que tuvo en las modificaciones, recuperación, urgente recuperación de los espacios formativos. El primer gran efecto de la pandemia, por supuesto, fue el autoconfinamiento, el repoblar nuestros hogares, nuestros espacios de dormitorio y de cocina, y volver al convivio familiar perdido. Eso trajo un peso psíquico, ¿no? Emocional en las personas. De repente está la mamá trabajando, el hermano en el otro lado de la mesa del comedor, yo con mi celular porque mi hermano va a presentar examen, entonces le presté la computadora. O sea, primero trajo efectos de convivencia, efectos de estar en el espacio, efectos emocionales, pero concretamente ya en la educación o en los efectos de la educación, no lo digo yo, lo dicen ya algunos otros expertos, pero también nosotros lo corroboramos cuando levantamos algunas encuestas que estuvimos haciendo también el cuerpo académico en la facultad, es que hay un desaprendizaje. O sea, en realidad hubo si no un retroceso, sí un estancamiento en un proceso formativo. Dadas las condiciones materiales del acceso a los medios para tener una amplia educación en Internet, es decir, falta de computadoras, de equipos, falta de buenos servicios de red en las casas, falta de dinero para tener una red. O sea, se empezaron a modificar las supuestas clases en línea. Entonces, en las políticas no le puedes pedir que tenga la cámara abierta porque pues, a lo mejor tiene pocos datos, a lo mejor tiene esto.
Y entonces yo ya en estos momentos ya me la sé que hay quien efectivamente no puede abrir la cámara, porque si abre la cámara pierde el audio o alguna de estas cosas, pero también hay otros que sencillamente dicen, ah, se me fue la luz y bye, se desconectaron en el momento adecuado. Entonces volvió a traer, como todo proceso educativo, sus propias estrategias de sobrevivencia estudiantil a los procesos formativos. Pero lo otro es que se disminuyeron mucho los tiempos y lo que también encontramos es que esto acabó con el mito que yo veía muy a menudo antes de la pandemia, estudiantes de la maestría haciendo proyectos de investigación sobre las TICs como medio para mejorar los hábitos de estudio, las TICs como instrumento de la calidad educativa, las TICs para allá, las TICs para acá, y que llega la pandemia y que las TICs no sirven nomás para nada. Y no es las TICs, ¿no? Es decir, no es la tecnología, es la condición de la sociedad frente a esta situación que nos tomó de imprevisto. La falta de formación de los profesores, la reticencia, que la mayoría de ellos le entramos con gusto, y de verdad eso es notable. Un acercamiento en las generaciones, ya que los jóvenes terminaron ayudando a los profesores respecto a las tecnologías, o los hijos a los papás dentro de las casas para que los papás maestros pudieran también hacer sus clases. Esas son parte de los eventos, pero voy a lo más nodal. Creo que se trabaja menos, bueno, no, creo que trabajan mucho la mayoría, pero es como el recoger agua en el río con la mano, todo se les va. Falta esta interacción cara a cara, ver a la persona, moverte, sentir, falta esta comunicación gestual, esta comunicación orgánica, que es parte también de la construcción del conocimiento mediante el afecto, mediante el sentir. Y ha habido problemas físicos, o sea, esguinces crónicos de las manos, problemas visuales, que nos llevó este último semestre a reducir el número de horas frente a la computadora, pero no hay evaluación de los resultados. Hasta ahorita nadie se ha atrevido, en los medios que yo estoy, a hacer la evaluación de los resultados, porque pues, nadie quiere ver lo que ya es visible. Nadie quiere ver que los profesores faltaron, que hay profesores que solamente dijeron, ay, si necesitan algo me mandan un WhatsApp, a que las clases son pseudo clases, a que las exposiciones son karaoke, en fin. Creo que en general ha habido mucho decrecimiento, aunque también hay que decirlo, habrá espacios donde, dadas las condiciones, no hubo mayor problema, ¿no? En lo particular, yo en todas mis materias he dado la mitad de contenido de lo que normalmente doy cuando estoy frente a frente. Entonces, creo que no soy la única, pero sí, con los estudiantes que estoy de manera presencial, creo que aprovechamos mejor que con los que estoy de manera virtual. Eso podría comentar. Gracias, Edita. Tengo que ir. Sí, sí, comparto la opinión, estamos más o menos en las mismas, se avanza un poco más lento por vías virtuales. Bueno, pues daríamos entonces por terminada la sesión de hoy, ¿no? Muchas gracias a Oscar y a Edita por tan interesante y tan detonante texto. Nada más recordarles que la siguiente sesión es el 25 de noviembre, sería ya la última, la de clausura de este ciclo 2021, y estará a cargo, la ponencia a cargo de la doctora Inesita de Suárez de Araujo, que es profesora investigadora de la Universidad de San Paulo. Ahí Ismael afortunadamente logró hacer gestiones y ya andaremos por allá, bueno, andaremos por allá virtualmente, o ella andará por acá, en el 25 de noviembre, ¿vale? Muchas gracias, Oscar, Edita, y bueno, a los asistentes también. Ahí si ven comentarios en el perfil de Facebook, les solicitaría que atiendan o que comenten algo para seguir tratando de fomentar ahí un poco la interacción, ¿vale? Muchas gracias por tan interesante texto y por no hacerme sentir tan solo en esta crisis. Muchas gracias, Edita, Oscar, Daniel, Joel, un abrazo. Cuídense. Edita, muchas felicidades, muchas gracias. Ismael, muchas Gracias, Daniel.
Ismael, te encargo los distancia. comentarios. Seminario Interinstitucional de Comunicación. Seminario Interinstitucional de Comunicación.